Gente, por fin podemos emular el Bayonetta 3 sin errores y sin que la cinemática se desincronice. Así que hoy te voy a enseñar cómo emular este juego en tu PC. Y lo mejor, te voy a enseñar la configuración correcta para que se duplique el rendimiento, como estás viendo ahora mismo. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Entonces, la razón por la que podemos jugar ya el juego es gracias al emulador Eden. En la descripción van a tener el link a su página oficial y en el Discord simplemente le dan a descargar. Y es súper importante que descarguen la más reciente que esté. Seleccionan su sistema operativo, está para Android, Linux y Windows. Una vez descargado nos va a quedar un archivito como este. Damos clic derecho y le damos en extraer aquí y se nos va a quedar una carpeta como esta. Y aquí ya tenemos nuestro emulador Eden. Puede que la primera vez que lo abran les ponga una opción para pasar sus partidas y sus archivos si ya tenían otro emulador. Que te voy a dejar este video por acá donde expliqué cómo funciona esa transferencia. Y si ya tú tenías el emulador instalado, vas a tener que hacer lo siguiente. Le vas a dar en archivo, Open Eden Folder y vas a cerrar tu emulador y vas a borrar la carpeta que se llama config. Si no hacemos esto, el Bayonetta, ahorita que lo pongamos, no va a funcionar. Miren que aquí me está pidiendo lo de transferir los datos. Yo les voy a decir a que no, porque ya lo había hecho. Y aquí tenemos nuestro emulador. Nos va a pedir nuevamente elegir la carpeta donde tenemos nuestro juego, que si es la primera vez que abre el emulador, pues también vas a tener que hacer lo mismo. Das doble clic aquí, elige la carpeta con tu juego y aquí ya nos sale. Si no le sale, clic derecho, escanear su folder, y si no nos sale aquí es porque no tenemos las keys y el firmware. Yo tengo ahora mismo la versión 20.0.1, que es la última, y nuevamente les voy a dejar un video por acá a los que no saben qué son las keys y firmware. Dura un minuto para que sepas cómo instalarlo. Una vez que tenemos esto, van a notar que si abrimos nuestro juego, el emulador se cierra. Eso es porque ahora vamos a configurarlo para que pueda funcionar, y sobre todo vamos a poner los mods que son los que hacen la magia. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Keysource, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre, porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de Keyoff. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro, y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Keyoff, coméntamelo abajito y yo te daré un croissantcito. Entonces, para configurarlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a dar clic derecho en el juego, le vamos a dar a propiedades y en sistema vamos a elegir el idioma del juego. Yo lo voy a poner en español de Latinoamérica. Si ustedes lo quieren poner en español de España, cambien la región de aquí a Europa. Luego vamos a activar esta opción de aquí, súper importante para que las cinemáticas no se desincronicen, y en CPU lo vamos a poner en Accurate. Aquí en gráficos vamos a poner aquí la opción Unload obligatorio, y aquí recomiendo poner la opción de FSR. Aquí obviamente pueden bajar la resolución, eso ya ustedes se lo saben, por si quieren ganar más rendimiento. Y aquí en gráficos avanzados, importantísimo que lo pongamos en normal. Aquí vamos a activar esta opción de aquí y esta opción de acá. Nuevamente, esto es lo que hace que las cinemáticas funcionen. Y si ustedes ven que su gráfica no le está dando el 100%, activan esta opción de aquí para que se ponga a tope y les dé los máximos FPS. Ahora aquí en las extensiones de GPU vamos a probar esto con 2 y con esta ventanita activada de acá. Pero si ustedes ven que el juego se cierra, que las texturas fallan, entonces lo van a cambiar aquí a 1 y van a desactivar esta primera opción. Yo en mi caso lo voy a dejar como viene por defecto y le damos OK. Si con todo esto, cuando abren el juego, aún se ve la pantalla en negro y solo se produce sonido, entonces le van aquí clic derecho, propiedades, y en gráficos van a cambiar de Vulkan a OpenGL y van a poner esta opción de acá. Pero de manera normal usen Vulkan, que les va a dar más FPS. Ahora vamos con los mods. Para eso les voy a dejar nuevamente un link con los mejores mods que yo encontré y le van a dar clic derecho y le van a dar en extraer aquí. Se les va a quedar una carpetica como esta, aquí la abren y aquí está la carpeta con todos sus mods. Tenemos un mod de 30 FPS para los que tienen PC patata, un mod de 60 FPS que hace el juego más estable, mods para los controles, ya sean que tengan un control de Play 4 o de Xbox. Este de aquí cambia ciertas animaciones y las burlas y pone la actriz de voz original en ciertos diálogos. Este de aquí pone un outfit de Daisy y este de acá un outfit de Peach. Y esto que están aquí, súper importante para mejorar el juego gráficamente. Este de aquí mejora la resolución, este de aquí mejora las texturas y este de aquí remueve como cierta borrosidad o cierta filigrana que tiene el juego. Y este, súper importante, pone las texturas de los rostros en alta definición, que a veces se buguean. Entonces los mods gráficos no los activen si su PC es muy patata. Lo que tienen que hacer es simplemente copiar los mods que necesitan, se van a su juego, clic derecho, abrir ubicación de los mods y aquí los pegan. Luego le dan clic derecho al juego, propiedades, y aquí van a seleccionar y desmarcar los mods que no son compatibles. Por ejemplo, si ponen el de 30 FPS no pueden poner el de 60. Si ponen el control de Play 4 no pueden poner el de Xbox, y así sucesivamente. No pueden poner la skin de Daisy junto con la skin de Peach. Yo quiero por ejemplo a Peach. Esto reemplaza uno de los trajes, así tienen que
meterse a la sección de trajes y seleccionarlo. Damos OK, ahora sí vamos a abrir nuestro juego y boom, el emulador se cierra nuevamente. Eso es porque nos faltó un paso y es actualizar el juego. Este paso es obligatorio. Para actualizar el juego simplemente le dan archivo, instalar archivos en ANAN y van a buscar su archivo de actualización, que siempre es .nsp. Le damos a abrir, le damos a instalar y la versión que necesitamos para que el juego funcione es la versión 1.2.0. Miren que aquí me dice que ya tengo esa versión. Si le doy a propiedades, aquí ya me sale. Y como ven, aquí estamos ya en nuestro juego y como ven, las cinemáticas están perfectamente sincronizadas. Miren que aún grabando, los FPS se van manteniendo bastante fluido. Eso sí, fuera de cámara sí que me van por encima de los 60 FPS cuando lo desbloqueo. Así que suscríbete, que como ves subo mucho contenido de emulación. Te dejo estos videos por acá, incluido el video donde el propio creador del emulador o uno de los creadores nos enseñó a configurarlo correctamente. Y ya si quieres jugar juegos con online como el Mario Kart, te lo dejo por acá. Nos vemos en los directos los domingos. Los quiero mucho. Bye.